Los seres humanos somos seres racionales, pero también es innegable que somos seres bastante emocionales. Nos atraviesan sentimientos y emociones que nos conmueven y nos condicionan a actuar de una manera o de otra. Pero, ¿cuál es la emoción por excelencia del ser humano? La más recurrente. A ver, ¿cuál se les ocurre? Las cabezas enamoradas miran el amor, otras resentidas el dolor. Yo creo que no se ama ni se sufre sin miedo. Esta es mi emoción por excelencia, que creo que atraviesa todas las demás y deja una huella en las personas. Todos en algún momento sentimos miedo y muy pocos se atreven a ignorarlo. Y es que, ¿cómo se supera el miedo? Pregunta que siempre me rodeaba por mi cabeza. Aparecía la mayoría de veces en los peores momentos, cuando me sentía agotada de sentir ese miedo eterno y buscaba una respuesta, una solución mágica que me ayude a superarlo. Siempre fui una persona miedosa y un poco llegado al extremo. Me atemorizaba aquellas series de suspenso que al solo oír la banda sonora me aterraba, y ni hablar de las películas de terror, que al solo ver un cuarto de esta ya tenía pesadillas por el resto de la semana. Para analizar esta emoción compleja, yo creo que debemos empezar por definirla y dar una explicación más bien científica. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que algo negativo está por ocurrir, que un peligro se acerca. Y este puede ser real o imaginario. La relevancia de esto es que aunque sea imaginario, no quita cuán real es el miedo y cómo nos afecta nuestra salud mental. La respuesta es autónoma, es decir, no la activamos voluntariamente de forma consciente. Los expertos establecen 4 respuestas automáticas: la huida, la defensa agresiva, la inmovilidad y la sumisión. Además, se produce otra respuesta fisiológica donde aumenta la presión cardíaca, la sudoración, se dilatan las pupilas, desciende la temperatura corporal y aumenta el tono muscular hasta llegar al agotamiento. Si tomamos en cuenta cómo actúa el cerebro ante este, debemos nombrar varias etapas. Primero, el tálamo decide dónde enviar los datos sensoriales. Luego, el córtex sensorial interpreta esos datos que van hacia el hipocampo, donde los almacena, recupera los recuerdos conscientes y establece el contexto. Luego la amígdala decodifica la emoción y determina la posible amenaza. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo, y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. Así entendemos cuán complejo es una emoción y cómo nos puede cambiar nuestra forma de actuar inmediatamente. Ahora, ¿por qué creemos que es una emoción mala? Si bien en algunos casos nos paraliza y nos detiene a hacer muchas cosas, en otras nos puede salvar la vida. Y es que cuando lo sentimos, moviliza nuestro sistema de defensa y nos ayuda a huir de situaciones riesgosas, como un secuestro, una situación violenta, aunque el miedo en exceso nos impulsa a huir de casi todas las situaciones, incluso de aquellas donde no corremos riesgo. ¿Cuándo pasa a ser perjudicial para la salud? Cuando nos obstaculiza, cuando nos limita a vivir y cuando permitimos ese obstáculo en nuestro día a día. De chica me daban miedo las ventanas y dormía al lado de una. En mi infancia era más hacia las cosas típicas que cualquier niño teme. Los fantasmas, quedarse solo en casa, la oscuridad. Esto es algo totalmente común que a medida que crecemos se nos pasa. En algún momento de mi desarrollo se me pasó. El problema está en que desaparecieron unos, pero llegaron otros tipos de miedos. Yo los nombraría como miedos de adultos, porque aunque todavía no lo haya sido, ya empezaba a actuar más como ellos. Me acuerdo un día cuando apareció el primero de estos. Sentada en el comedor, silencio absoluto, excepto por el tic-tac de las agujas del reloj, llegó como una especie de visión a mi mente. Era yo en un mundo viviendo sin mis padres. Instantáneamente lágrimas empezaron a caer de angustia y miedo porque no sabía cómo se podía vivir sin ellos. Desde ese día empecé a saludarlos con un beso y a decirles te quiero cada noche antes de dormirme. Uno nunca sabe qué puede pasar en el mañana. Y yo me negaba a que mis últimas palabras sean una pelea y no sean una simple demostración de sentimientos. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo por el mismo miedo. Es muy loco, pero en este momento mis padres se están enterando de por qué lo hago todas las noches y mis hermanas que se rían de mí también. Mi primer miedo fue sin duda hacia la muerte, aunque la muerte de alguien más. Luego vino el pensamiento de la mía y hasta el día de hoy me aterroriza eso desconocido que nadie sabe qué pasa cuando partimos.
Pienso y me da miedo la manera en que me voy a ir de este mundo. ¿Sí? Me van a torturar, asesinar, si me tiro de un edificio y todo el dolor que conlleva. Siempre soñé en que pase mientras esté durmiendo, sin sufrimiento. Parece que el miedo se conecta con el dolor. Tengo miedo porque no quiero sufrir. Temo aquello que pueda hacerme daño. Por eso, muchas veces, tengo miedo al amor. Muchos dicen que es miedo al compromiso. No lo niego. Puede ser que no me guste estar atada a alguien y que el control de mis emociones la tenga una sola persona, que no sea yo misma. Pero también le tengo miedo al amor. No se ama si no se sufre. Y yo no quiero sufrir. Amar implica confiar. Y la confianza significa permitirle a alguien que tenga la posibilidad de lastimarte. Aunque si confías, sabes que nunca lo haría. Pero en mi caso no estaría tan seguro de ello. Amar es abrirte hacia otra persona y tomar riesgos. Me gusta huir de situaciones incómodas, aunque la incomodidad sea el disfraz del miedo. Soy las que corren y no se enfrentan a aquello extraño. En algunos casos, porque todavía rescato partes mías que son valientes. Por ejemplo, una vez conocí a una persona con mucha confianza y determinación. Es genial. No obstante, para una persona indecisa, inestable como yo, no funciona. Ver a esa estabilidad como ver a alguien segura de lo que quería, de lo que hacía, me asustaba. Eso diferente que me parecía extraordinario no lo pude aprovechar por miedo y terminé huyendo, obviamente. Tengo que dejar de hacerlo, lo sé, pero es muy difícil. Ya estoy en la carrera, ahora quiero ganar. Es como decirle a Usain Bolt que corra más despacio, no tiene sentido. Mi autoexigencia y mi necesidad de hacer a perfección todo me trajo miedo al fracaso. Creo que todos lo tenemos y es importante superarlo. Cuando la mayoría de veces haces las cosas bien y algo falla, te frustra y todos tus logros terminan siendo derrotas porque fracasaste y no importa todo lo que hayas logrado. Así funciona mi mente. Un error y me bloqueo. Quiero ser una ciencia exacta, aunque las ciencias también se equivocan. A ver, muchas de las hipótesis terminan siendo erróneas y lo que se demuestra hoy como verídico, mañana puede no serlo más. Algo que no tuve fue miedo a la soledad. Nacemos solos y morimos solos. Si bien me importa muchísimo mi familia, de ahí el miedo a que ya no estén, no sé si ese miedo es a quedarme sola. Más bien a no vivir la vida con ellos, a no disfrutarla de la manera que lo hago cuando estamos juntos. A que queden solo recuerdos y no reírme de la misma forma. Ya tengo mentalizado que me voy a quedar sola en algún momento. Por eso no me preocupa. Lo que me concierne es perder todos esos momentos o peor aún, esos recuerdos donde fui feliz. Voy a finalizar con mi último miedo, a caerme. Y no hablo literalmente porque luego de todas mis caídas mis rodillas ya se acostumbraron. Hablo de la caída de mi ser, que muchas veces estuve en el límite. Cuando no te reconoces a vos misma, lo único que ves es disgusto y desprecias cada parte de tu cuerpo. No te motiva nada y contás los días en cuenta regresiva para que todo eso se acabe. Como dije antes, estuve en el límite, pero no llegué a cruzarlo. Y espero no tener que hacerlo nunca. Todos pasamos la adolescencia con baja autoestima y comparación en redes como en la vida real. Y sabemos que puede terminar con tu vida. Cada vez que me siento sin autoestima, me da miedo de caer en un rollo alimenticio, de no poder salir más de esa. Y cuando el miedo llega, mi autoestima sube. Porque sabe que si no lo hace, llega el daño y yo odio el dolor. Así que se podría decir que en esta ocasión el miedo me salva, me ayuda, me levanta. Es una mano que me aferra y me da esperanza en no tropezar nunca más. Llegando a la idea principal, cómo se supera el miedo, puede ser que estén esperando una respuesta. La verdad es que no la tengo. Siento que en algunos casos se puede superar, pero en otros está bien tenerlo. Yo creo que hay que amigarnos con y aprender a vivir con él. Me gusta decir que el ser humano está compuesto por 3 personas diferentes. La cabeza, el corazón y el miedo. Aunque sea parte de la primera, creo que tiene bastante poder para ser uno más. Deja el miedo, mucha gente dice. Yo creo que no tenés que dejarlo. Buscá la llave para abrirle al miedo. Aprende a controlarlo. Deja que vaya en el mismo camino que el tuyo. Tenelo de amigo. Al fin y al cabo, es él el que te salva las peores situaciones, ¿o no? Sin miedo la vida no tendría sentido. Muchas gracias.